podemos empezar. ¿Me avisan cuando se vea, por favor? Ya, profe. Ya se ve. Listo. Bueno, la semana pasada, bueno, no la semana pasada, la sesión pasada, si se acuerdan, vimos una explicación general del curso y empezamos a ver cómo funcionaba el conocimiento dentro de distintos tipos de organizaciones. Les expliqué por qué es importante, por qué el conocimiento ahora dentro de la sociedad del conocimiento es un bien, y como todo bien puede ser creado, guardado y vendido o comercializado o transferido, dependiendo del tipo de organización. A lo que nos vamos a centrar esta semana, sí, esta semana, tal vez una parte de la siguiente, es en el concepto de conocimiento tal cual, que es el núcleo del curso, que es de dónde viene, cómo funciona, cómo algunos autores lo conceptualizan y qué implicaciones tiene. ¿Qué es el conocimiento? Digo, no todo el conocimiento es igual. También de eso ya les hablé un poco la sesión pasada, la presentación pasada. Y dependiendo del tipo de conocimiento es cómo se transfiere, cómo lo podemos vender, cómo lo podemos racionalizar, cómo lo podemos internalizar. Sobre eso vamos a hablar hoy y tal vez en el video que les suba yo el viernes. Listo. Digo, de todas las lecturas que ustedes puedan encontrar acerca del conocimiento, en las organizaciones, no importa el tipo de organización que se tenga, para los fines del curso me parece que estas son las más importantes, o las que más nos ayudan a entender lo que es el conocimiento como nosotros lo vamos a ver, o como nosotros lo trabajamos. Davenport y Pursak nos dicen que el conocimiento es una mezcla de experiencias, valores, información, el saber hacer o el know-how, que sirve como un marco para la incorporación de nuevas experiencias e información a los individuos y es útil para tomar acciones, para tomar decisiones. Esto se puede ver tanto desde lo personal como individuos o como las organizaciones, que somos un conjunto, que son un conjunto de individuos. El conocimiento, se origina y se aplica en la mente de los conocedores. Aquí llamamos conocedores a aquellos individuos o aquellas organizaciones que obtuvieron esa información y dado todo este cúmulo de valores, acciones, etcétera, lo internalizaron, lo hicieron suyo y lo pudieron aplicar. Eso es muy, muy importante. Sobre eso vamos a regresar en un rato. En las organizaciones con frecuencia no solo se encuentra dentro de documentos o almacenes de datos, es decir, en manuales, en guías, en formatos, etcétera, o en computadoras, en bases de datos, dependiendo de lo que se dicen, sino también está en las rutinas organizativas, es decir, cómo se hacen las cosas dentro de una organización, en general en cada uno de sus departamentos, en los procesos que se tienen en la organización, en las prácticas y en las normas, es decir, el conocimiento está incluido en todos los aspectos de una organización y la mayoría de los aspectos de los individuos, no importando el tipo de organización que estemos hablando. Usualmente cuando se habla de conocimiento en este sentido se utiliza en el ámbito empresarial, pero si se acuerdan como vimos la sesión pasada y como tenemos distintos tipos de organizaciones o de licenciaturas aquí en el curso, se puede aplicar a todo, es decir, al conjunto de individuos que forman en la organización, ya puede ser en humanidades, socioterritorial. Derecho creo que no tengo, ¿verdad? Ya se me olvidó.
Yo tengo por aquí mi lista. Dependiendo del tipo de organizaciones, todas las organizaciones en mayor o menor medida tienen esto. Tienen rutinas, tienen procesos, tienen prácticas, tienen normas. Y ahí es donde se encuentra el conocimiento. Casi todas tienen un manual de procedimientos, casi todas tienen una guía de acciones a cómo se deben de llevar a cabo, etc. Es decir, todo eso es conocimiento para Davenport y Prusak. Luego Muñoz, Seque, Riverola, son unos españoles, nos dicen que el conocimiento es la capacidad de resolver un determinado conjunto de problemas con efectividad determinada. Es la existencia de un problema y su posterior resolución, lo que hace que se genere aprendizaje. Sin problemas no habría aprendizaje y sin innovación no habría problemas. Aquí debo hacer la nota que ha de entenderse que el problema es concebido aquí como un reto y no como algo per se negativo. Muchas organizaciones, el ejemplo de Toyota, el ejemplo de Hyundai, por ejemplo, son empresas que ellos mismos se crean problemas, acuérdense aquí problemas como retos, para generar conocimiento, para generar innovaciones y así resolver problemas. Yo creo que en un par de semanas les daré la lectura de Hyundai, que es bien, bien ilustrativa, de cómo ellos se van creando problemas. Les digo algunos ejemplos, se los voy adelantando, en el que dicen, bueno, tenemos que acelerar la producción. Bueno, pues vamos a ponerle a cierta planta la meta de que en lugar de fabricar 100 coches en 2 días, lo tienen que hacer en 36 horas. Bueno, que la planta vea, que esa planta en particular vea cómo resuelve ese problema que les estamos poniendo, que tome notas, que genere ese conocimiento, ese aprendizaje. Y una vez que si lo logran resolver, bueno, lo pasamos a otra planta para ver si esa otra planta, haciendo lo mismo que hizo la planta de muestra, le podemos llamar así, lo logra resolver. Así es como funciona en crear problemas para generar conocimiento. Si se dan cuenta, estas dos definiciones son bastante diferentes. ¿Por qué? Porque la primera, se centra en decirte que el conocimiento es esto, o puede ser esto. Es decir, una serie de mezcla de experiencias, valores, información, el saber hacer, para que todo eso te sirva como marco para obtener información, internalizarla y que te ayude a generar nuevo conocimiento y a ser productivo, crear procesos. Y otro te dice, bueno, tú ya tienes conocimiento y ese conocimiento te da la capacidad de resolver problemas para hacer lo que tú quieras. Nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer en el ámbito personal? Pues usualmente cada uno de ustedes tiene ciertas prácticas de estudio, que cuando se dieron cuenta que cuando entraron, digo, ustedes ya van de salida, pero la forma en la que estudiaban en preparatoria, ya muchas veces ya no les sirvió para aplicarla en la universidad, sobre todo, por ejemplo, en los que venían de bachillerato, cosas así, o preparatoria, que ya eran semestres, que aplicarla a la forma en la que se trabaja en la UAM, que es por trimestres, que es más rápido, ya no les servía, ya no era tan útil. Tuvieron que encontrar la forma o nuevas formas de estudiar o de hacerse sus propios apuntes o de de aprender lo que los profesores les estaban dando, para que no se les fuera el tiempo tan rápido. Es decir, que tenías 4 materias y cada materia tenía ciertos niveles, una matemáticas, etcétera. Algunas a veces se conectaban, otras veces no, pero tenían que cambiar la forma. Es decir, se dieron a la tarea de crear su propio conocimiento para resolver el problema, que era la nueva forma de que les estaban enseñando de bachillerato, de preparatoria, al sistema modular de la UAM. A eso me refiero a resolver problemas. Y en el ámbito organizacional del aprendizaje y del conocimiento, a eso mismo se refiere. El conocimiento es la forma en la que resuelves problemas, o en la forma en la que generas innovaciones, o en la forma en la que generas conocimiento. Como ya vimos igual la clase pasada, eso es lo que genera valor, y eso es lo que hace que te distingas del resto de tus competidores,
o en el que lo que te permita llevar tus bienes al mercado o hacer las labores que necesites hacer, dependiendo del ámbito en el que estemos. ¿Alguna duda acerca de estas dos? No, no, ninguna duda, doctor. Listo. Lo que sigue. Las principales características y propiedades relevantes que configuran el concepto de conocimiento. Depende del libro que lean o quienes lean. Yo digo que son 9 o las puedo resumir en 9 más bien. El conocimiento es personal, es decir, se origina y reside en las personas, es decir, los individuos por sí mismos crean conocimiento y lo mantienen dentro de sí mismos. El conocimiento se asimila como resultado de su propio entendimiento, que en este caso el entendimiento sería todo esto. Es la forma en la que sabemos hacer las cosas y todo nuestro background o todo lo que tenemos atrás, el respaldo que tenemos atrás. Y lo incorporan a su acervo personal estando concebidas de su significado e implicaciones. Es decir, cuando nosotros adquirimos un nuevo conocimiento, sabemos para qué lo vamos a ocupar o para qué lo necesitamos y qué es lo que es este conocimiento. Y tenemos que verlo como un todo organizado, es decir, este nuevo conocimiento que estoy adquiriendo me debe servir para complementar todo lo que ya sé en mayor o menor medida. Y aquí pongo como un 1.1, que es como complemento de esto. Entonces, el conocimiento existe dentro de los individuos, aunque puede ser representado en documentos u otros soportes, es decir, lo que yo sé, el conocimiento que yo tengo, está dentro de mí. Pero lo puedo expresar como lo hacen el Yahoo en este libro, o como lo hice yo en mis tesis de posgrado, por ejemplo, o como ustedes hacen tesis, bueno, no le llamamos tesis, ¿cómo le llamamos? Proyecto terminal. ¿El proyecto terminal? ¿Todos hacen proyecto terminal? Sí, sí. Sí. Ah, bueno, lo mismo. O sea, todo el conocimiento que hacen acerca de un tema en particular, que es su proyecto terminal, es ese conocimiento, ustedes lo plasman en su documento, y es un documento y es el conocimiento que tienen dentro de ustedes, pero está plasmado en un documento. Y ese documento sirve para que su asesor, sus lectores, sus sinodales, o cualquiera que lo consulte, ya que esté en la biblioteca, pueda hacerse de ese conocimiento si es que le es útil. Digo, si lo estás consultando por algo es que te pueda ser útil. Pero eso es a lo que se refiere esta parte. Que el conocimiento está dentro de nosotros mismos, pero a su vez ese conocimiento puede plasmarse en documentos, soportes, procesos, etc. Cuando me refiero a esto de procesos, rutinas y redes, la mayoría de las organizaciones o la mayoría de las empresas, vamos a referirnos como organizaciones, no importa el ámbito, tienen manuales de procedimiento, es decir, cómo se hacen las cosas, tienen normas para hacerlo, tienen rutinas para hacer cómo se hacen las cosas, etc. Pueden estar o no presentes para todos, pero todo el mundo las conoce. Es decir, está estrechamente ligado con la acción humana, implica directamente a una persona que conoce. Es decir, no podemos decir que hay conocimiento si no hay por lo menos una persona que sepa de ello o conozca de ello. El 2. El conocimiento está en constante cambio. Esta afirmación hace la convicción de que el conocimiento puede ser distribuido, es decir, el conocimiento que hay en este libro, el conocimiento que hay en las tesis o en mis tesis o en sus proyectos terminales, puede ser distribuido por las bibliotecas, a quien ustedes se lo den. Si ustedes le dan una copia impresa a su asesor y su asesor se lo presta a un futuro alumno, también es una forma en la que se está distribuyendo el conocimiento. Puede ser criticado, como sabemos, es decir, lo critican sus pares, si hacen algún artículo académico alguna vez, lo puede criticar su mismo asesor, lo pueden criticar sus sinodales en su examen, lo pueden criticar sus propios compañeros. Por ejemplo, si alguna vez ustedes han hecho una presentación, que es una cierta forma de presentar conocimiento de una lectura que ustedes hicieron,
la asimilaron y presenten lo que aprendieron de ella, bueno, sus compañeros los pueden criticar. El conocimiento puede ser perfectible o puede ser aumentado, es decir, sobre todo para eso se tratan los posgrados, para ir aumentando el conocimiento existente. Para ir en las organizaciones, bueno, el conocimiento que tenemos siempre va creciendo porque vamos aprendiendo de mejor manera cómo hacer las cosas y si aprendemos cómo hacer las cosas, pues podemos hacer más cosas, aunque suene redundante. Además puede repetirse si que se consuma como ocurre con otros bienes físicos, que también ya lo habíamos visto. Ejemplo de esto es, bueno, lo que yo sé acerca de la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional, se los estoy transmitiendo a ustedes por medio de lo que les estoy hablando, por medio de las presentaciones, etcétera. Pero eso no significa que, que a la hora de yo transmitírselo a ustedes, yo me estoy quedando sin conocimiento. No significa que porque ustedes aprendan, a mí se me olvida lo que ya sé. No, el conocimiento ya vimos que no funciona así. El conocimiento sigue estando dentro de mí, dentro de las presentaciones que estoy haciendo. Ustedes asimilen cierta parte de este conocimiento y bueno, yo lo mantengo y ustedes mantendrán esta parte del conocimiento siempre. También ya lo habíamos visto, el uso de este factor o recurso no comprende el desgaste alguno, sino al contrario. Cada vez que utilizamos el conocimiento, es decir, todo esto, todas estas experiencias, valores, la forma en la que estudiamos, etcétera, vamos adquiriendo más conocimiento y este se va incrementando. Es decir, el conocimiento no se desgasta mientras lo ocupemos. ¿Y a qué me refiero mientras lo ocupemos? Seguramente, no sé, ustedes tomaron alguna clase de cálculo o algunas matemáticas muy específicas en bachillerato o preparatoria. Pero si en los últimos 4 años que ha sido su licenciatura no lo han practicado porque pues ya no iban así, o cosas de biología, por ejemplo, que estamos en ciencias sociales, la mayoría. Sí, ¿no? Todos somos de sociales. Bueno, cosas de biología, química, que no lo hemos estado practicando, que no lo hemos estado replicando, seguramente se les han olvidado. A mí pregúntame ahora cómo se hace una reducción de una fórmula química y pues ni idea. Seguramente googleándolo, viendo algún video, pues aparecerá y me acordaré de algunas cosas. Pero pues básicamente no sé hacerlo porque era con conocimiento que yo tenía, dejé de utilizarlo y se desgastó. Digo, ahí estarán algunas cosas, como los elementos de las tablas periódicas, que no me los sé todos, pero algunos sí. Pero en general yo de química podría decirles que no sé nada. Y como ustedes les preguntan a un químico cosas de ciencias sociales, tal vez no les conozcan tanto. Cosas así. Eso me refiero con que si el conocimiento no se usa, se desgasta o se va perdiendo. Y de nueva cuenta, al residir en una persona puede transferirse, compartirse sin temor a perder, lo que ya les expliqué. En este sentido, una característica importante de los conocimientos es que pueden venderse sin ser perdidos por el vendedor. Y lo mismo, bueno, todos los conocimientos, las patentes, etcétera. Vamos a poner el ejemplo que tengo. El conocimiento que yo tengo de gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional. Yo se lo estoy vendiendo a la universidad. Y la universidad me lo está comprando para yo transmitírselo a ustedes de nuevo. Al yo perdérselo a la universidad y transmitírselo a ustedes, yo no lo estoy perdiendo. Como sí sucede cuando ustedes tienen un bien, un celular por ejemplo, y se lo venden a alguien más, ustedes ese bien ya lo perdieron. Esa materia prima que le pueden vender a alguien ya lo perdieron. ¿Qué otra cosa puede ser? Ejemplos así hay mucho, digamos. Bienes. Pero por ejemplo, en el caso del libro, si el Yahoo vende un libro o se lo vendió a la editorial y la editorial lo reprodujo y se lo vendió a alguien más, bueno, el Yahoo no perdió todo este conocimiento que está aquí. Se esparció, pero no lo perdió. Es decir, la diferencia que entre el conocimiento que se haya vendido un solo libro, puede ser un bien, pero el conocimiento que está dentro del libro no se ha perdido. Lo mismo, yo si este libro se los regalo a alguno de ustedes o se lo doy a alguno de ustedes,
Pierdo el bien que es el libro tal cual, las hojas. Pero lo que aprendí del libro, el conocimiento que adquirí de este libro, yo no lo pierdo. Es decir, por eso hay ciertas diferencias que se tienen que hacer notar siempre. ¿Alguna duda acerca de este, que es uno de los más complejos? No, doctor. ¿Todos bien? ¿Seguros? Bueno. El conocimiento, bueno, el punto 3 sería, el conocimiento aumenta del valor con su uso, que también ya lo hemos comentado. Tal como hemos comentado, al contrario de los capitales físicos, eso es de muy de economía. ¿A qué me refiero con capitales físicos? A las maquinarias, por ejemplo, que se deprecian con el uso, el conocimiento incrementa su valor. Ya de nuevo, ya no lo voy a repetir porque ya di 3, 4 ejemplos. Con el intercambio de conocimiento se gana información y experiencia. Pero si se comparte el conocimiento, el crecimiento será aún mayor. ¿A qué me refiero con esta parte? El intercambio de conocimientos, por ejemplo, podemos platicar. Yo puedo darles algunos datos. Ustedes pueden tener cierta información. Si esto no lo tuviera yo en físico, así que me refiero en físico en una presentación, se los puedo platicar, pero si ustedes no toman notas, o si nada más se los doy así, pueden tener cierta información, les quedarán algunas cosas, pero puedan tener alguna anécdota de lo que es el conocimiento, etcétera, pero no lo internalizan. Pero si se comparte el conocimiento, y me refiero a compartir de una forma formal como lo estamos haciendo ahora, el conocimiento crece. Es decir, yo en este momento estoy haciendo que su conocimiento crezca, porque la forma en la que les estoy compartiendo este conocimiento, o todos sus otros profesores les han compartido su conocimiento, hacen que su acervo cultural, su acervo de conocimientos de la licenciatura, de la que sea, vaya creciendo, va siendo aún mayor. Es decir, no por aprender esto de gestión del conocimiento, se les va a olvidar lo que aprendieron en, no sé, la clase pasada, o la sesión que tuvieron antes de la mía, si es que tuvieron alguna, o lo que pueden aprender mañana. O si lo que aprenden ustedes mañana no va a ser que se les olvide esto. Es decir, el conocimiento se va expandiendo. Además, es caro de generarlo, como ya lo habíamos visto en la sesión pasada, pero tiene un bajo coste marginal de difusión. El caso de las vacunas, que ya les comenté. El caso de escribir un libro, básicamente. Escribir un libro es caro porque te lleva tiempo, te lleva esfuerzo, te lleva hacer y deshacer párrafos, etcétera. A ustedes seguramente les está pasando con su ¿cómo se llama? ¿Documento terminal? ¿Sí? El proyecto. Proyecto terminal. Proyecto terminal. Con el proyecto terminal, que piensan que está bien algunas cosas, pero de repente tienen que borrar. Todo eso no les cuesta, digamos, dinero, pero les cuesta tiempo, que de repente se lo quitan para algunas otras materias, etcétera. O si no lo terminan a tiempo, tal vez se puedan tardar más años en titularse, y eso les va a costar, sí, dinero, en que no puedan cobrar lo mismo que como ya licenciados con título que sin título, etcétera, cosas así. Pero digamos, distribuir el conocimiento o difundir el conocimiento tiene un coste muy, muy bajo. Que igual les di varios ejemplos la sesión pasada. El punto 4. El conocimiento se desarrolla por aprendizaje. Por medio del aprendizaje se produce el proceso de desarrollo del conocimiento. Por eso este curso se llama Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional. El aprendizaje es un mecanismo de mejora personal e individual y que depende de las capacidades de cada persona. Es decir, cada individuo, cada organización, si lo vemos en un contexto más amplio, aprende de distinta manera. Y depende de las capacidades que tenga cada persona, es decir, la capacidad que tenga de absorber conocimiento, el background que tenga. Por ejemplo, estoy seguro que algunas de estas cosas que yo les estoy comentando son mucho más fáciles de asimilar para la gente de administración que para la gente, por ejemplo, de... ¿Quién era de humanidades? Es que no traje mi lista hoy. ¿Quién estaba en humanidades?
o la gente de socioterritorial, por ejemplo. Puede que algunas cosas les sean más difíciles de asimilar a ellos, porque tienen un background diferente, ¿cómo se llama? Unas capacidades formadas diferentes, sobre todo en cosas conceptuales. Pero también depende de la experiencia. Pero, por ejemplo, si ustedes han trabajado han tenido trabajos en empresas que tengan que ver con ventas, cosas así, que van a dar cuenta que, por ejemplo, tienen manuales de procedimiento para la forma de empacado, para la forma de atender clientes, etcétera. Digamos, eso no es específico de la gente de administración. Si han tenido un trabajo, saben que donde se trabaja tienen como cierta forma de hacer las cosas. Esa cierta forma de hacer las cosas a ustedes les facilitó aprender la forma en la que tenían que hacer el trabajo que realizaban. Por lo tanto, la gestión del aprendizaje es una variable fundamental para una gestión eficiente del conocimiento. Es decir, no solamente tener conocimiento es fundamental, sino también la forma en la que hagamos que se aprendan los individuos o las organizaciones. Que de nuevo, regresamos al ejemplo que pueden tener ustedes mismos en la forma en la que estudian. Pero cada uno tiene su forma muy particular de estudiar. Tal vez a algunos les gusta ir repasando todo conforme van terminando las clases para tenerlo fresco. Algunos otros estudian hasta un día antes del examen. Y igual pueden los dos sacar la misma calificación y a los dos les funcionó muy bien. Igual a uno le funciona mejor que a otro, dependiendo la nota, etcétera. Pero cada uno, estoy seguro que ninguno de aquí tiene la misma forma de estudiar. ¿Por qué? Porque como individuos son distintos, tienen distintas obligaciones, tienen distintas capacidades, el contexto en el que están, digamos, no necesariamente, algunos pueden estudiar desde el celular, otros pueden estudiar por computador, otros pueden estudiar por tableta. Digamos, en este sentido de esta nueva normalidad, también eso afecta en la forma en la que están aprendiendo. Por eso me refiero a que cada uno de nosotros, incluido yo, tenemos distintas formas de aprender y la forma en la que aprendemos determina la forma en la que adquirimos y mantenemos el conocimiento. ¿Alguna duda del 4? No, profesor. Bueno. Listo. 5. El conocimiento tiene un carácter ambiguo y no tangible. Esto propicia que surjan contradicciones relacionadas con el término. Para poderlo gestionar será necesario hacerlo visible. Para ello la principal herramienta son los mapas del conocimiento. Ahorita en unos 20 minutos vamos a ver que hay dos tipos de conocimiento, el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. Pero hasta este momento hemos visto que el conocimiento es algo que tenemos inherente dentro de nosotros. Y estando dentro de nosotros se puede formalizar o se puede expresar en palabras, presentaciones, etc. Con eso se puede distribuir o comercializar. Pero el conocimiento que podamos tener dentro de nosotros no necesariamente puede ser útil para alguien más en la forma en la que lo explicamos si no está bien redactado. Es decir, lo mismo el ejemplo de hace rato. Si esto ya nada más se los estoy platicando, sin una presentación en la que ustedes puedan estar leyendo esto, seguramente algún detalle se les puede perder. Es decir, si yo no lo hago visible, me refiero a hacerlo visible en el caso de esta presentación, o los autores en el caso de los artículos, o en el caso de los libros de gestión, etcétera. Si no lo hacen visible, se puede perder. En el caso de la mayoría de las organizaciones, se usan los mapas del conocimiento. Se ve medio borroso, pero sería algo así. Es decir, tratar de esquematizar la forma en la que se trabaja en una organización. Ustedes mismos pueden usar los mapas mentales para ir teniendo idea de cómo van funcionando sus cosas, y así es como van adquiriendo conocimiento. Pero digo, es la forma en la que generalmente se utiliza, podemos ir expresando el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, yo para
hacer el temario, es decir, bueno, ¿qué temas necesito que sean fundamentales para los alumnos? De todo lo que sé, bueno, pues esto es lo fundamental, dadas las características que tiene el trimestre. Y de estos y de Nonaka y Takeuchi y de Parks, que fueron básicamente los que me basé para esta presentación, bueno, ¿qué es lo que más me sirve para que ellos entiendan el concepto de conocimiento? Bueno, todo eso es haciendo como yo mi propio mapa mental, mi propio mapa de conocimiento, lo fui realizando y eso me llevó a tener los temas, a tener que ponerles y hacer la presentación, que es la forma física o la forma visible del conocimiento que yo tengo para transmitírselos a ustedes. ¿Sí fue claro esta parte de los mapas de conocimiento? Y si ustedes googlean mapas de conocimiento, casi siempre les van a aparecer cosas así, pero no necesariamente tienen que tener esta estructura. Algunos los hacen los mapas de conocimiento, los redactan, o sea, van teniendo ideas. Como por ejemplo para escribir una historia, igual se va haciendo así, bueno, personajes, desarrollo, etcétera. Así funciona. ¿Dudas de este? No, profesor. No, profe. Listo. Hay formas de conocimiento que están basadas únicamente en la práctica, generalmente en la forma del hacer colectivo. Este tipo de conocimiento basado en la práctica es más difícil de expandir, coordinar o cambiar. Hay conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación de formas muy particulares. Casi siempre tiene que ver en ámbitos menos empresariales o menos de industria, que son como instituciones de acción colectiva. Por ejemplo, la forma en la que se hacen las fiestas patronales, la forma en la que, por ejemplo, en la que se cultiva. No necesariamente todo el mundo tiene un título de agrónomo, sino que ese conocimiento va pasando de generación en generación. El bisabuelo le enseñó al abuelo, el abuelo al padre, y el padre le está enseñando al hijo cómo arar la tierra, cómo se siembra, cómo se riega, cosas así. En la forma en la que se van haciendo las prácticas. Básicamente, ejemplos más prácticos en que podemos tenerlo todo es cómo cambiar una llanta. Bueno, pues todo el mundo sabe o ha visto que se aflojan se levanta el coche, se aflojan los tornillos, o se aflojan los tornillos, se levanta el coche, se quitan los tornillos, se quita la llanta, se pone la nueva, etc. Pero la primera vez que lo haces te cuesta mucho trabajo, si es que alguna vez lo han hecho. Pero a medida que lo vas repitiendo, se va haciendo mucho más rápido. Por ejemplo, si alguna vez han ido a alguna vulcanizadora, el maestro, que así se les llama, les quita la llanta en menos de 1 minuto. Y yo me tardo 5 en quitar la llanta nada más. Digo, esa cosa basada en la práctica, es a lo que me refiero. En la forma de repetición del conocimiento, es a lo que nos referimos en este punto. Pero como ese conocimiento no está visible, es decir, no tenemos un manual, no tenemos algo en la forma en la que lo estamos repitiendo, es difícil como de expandir, o sea, de transmitirlo, de coordinarlo y de cambiarlo si algo se está haciendo mal. Otro ejemplo que me gusta mucho en este tipo de ejemplos es, por ejemplo, cocinar. Todo el mundo puede tener la misma receta, así con los ingredientes y los pasos uno a uno de qué es lo que se tiene que hacer. Pero si todo el mundo tiene la misma receta del pastel, los mismos ingredientes, estoy seguro que el pastel no nos va a salir de la misma forma a ninguno. ¿Por qué? Porque algunos vamos a batir un poco más, otros un poco menos, unos vamos a hornear de distinta forma, unos vamos a hacer algún paso distinto en la medida en la que cada uno va a ser diferente. Tal vez a algunos se nos queme al principio siguiendo la receta tal cual o nos quede crudo, pero en la medida que se va repitiendo, es decir, vamos haciendo el mismo pastel una y otra vez, vamos adquiriendo la experiencia. Pero también es difícil, por eso me refiero que es difícil expandir o transmitir este conocimiento. ¿Por qué? Porque la forma en la que está expresado en la receta, es decir,
bate 5 minutos o hasta que creme la leche, la mantequilla. Bueno, pues, ¿qué es cremar la mantequilla? ¿Qué textura debe tener? Si yo no lo veo, puede ser distinto para cada uno de nosotros. Por eso cuando nada más el conocimiento basado en la práctica, por eso es difícil de transmitir. Digo, son ejemplos muy burdos, pero sirven para ejemplificar este tipo de conocimientos. ¿Alguna duda aquí? No, profesor. Ok, Ana, gracias. Listo. Ese es el mapa. El conocimiento, 7. El conocimiento es dinámico. Está en continua evolución, ya lo hemos visto. Adquiere su valor cuando es usado en un tiempo y lugar específico. Si en un contexto específico sería información, no conocimiento. Y esto va a tener más sentido en unos minutos que pasemos a la segunda parte de la presentación. Pero es decir, el conocimiento está continuamente evolucionando. ¿A qué me refiero con evolucionando? Me pongo como ejemplo, la primera vez que a mí me dieron este tema en la maestría, me lo dieron de cierta manera con ciertos ejemplos. Pero a medida que yo he dado el curso, he trabajado en organizaciones, he hecho investigación, he colaborado con gente, me van dando ideas de ejemplos que les puedo yo poner, de la forma de presentárselos a ustedes. Es decir, mi conocimiento está evolucionando. Y este conocimiento que yo tengo acerca de la gestión del conocimiento y aprendizaje tiene valor porque los estoy usando en un tiempo específico, ahora mismo, y en un lugar, dándoles la clase a ustedes. Si en un contexto específico, nada más sería yo información que tendría ahí y no conocimiento. Es decir, si ustedes nunca aplican esto que estamos viendo de la gestión del conocimiento, que espero que no suceda, bueno, van a tener información ahí, pero pues no es conocimiento porque no lo están aplicando. Un poco lo que les comentaba yo de lo de las fórmulas de química. Bueno, es información que yo tengo aquí en la cabeza, que todo el mundo tiene en la cabeza, pero realmente no es conocimiento porque no le estamos dando una aplicación práctica, no estamos generando valor, no solamente monetario, sino de los tipos que vimos en la sesión pasada, no estamos creando valor con ese conocimiento que estamos haciendo. ¿Dudas del 7? Digo, es muy básico y ya lo hemos visto varias veces. No, doctor. Listo, gracias, Alexis. El 8. El conocimiento se transforma en acción impulsado por la motivación y sirve de guía para la acción de las personas. En cada momento las acciones a desarrollar están influenciadas por el conocimiento previo. Este es el ejemplo que les ponía yo hace rato de las organizaciones que se crean problemas para mejorar. Y en este caso es lo mismo, el conocimiento se transforma en acción impulsado por la motivación. Es decir, tengo la motivación de hacer algo con el conocimiento que tengo para resolver un problema, para mejorar la productividad, para pasar el examen, para hacer el proyecto terminal, lo que sea. Tienen que usar todo el conocimiento previo para generar nuevo conocimiento que los lleve a resolver el problema de terminar la carrera, o de que en el trabajo que están haciendo resolver el problema que les dieron, o hacer la tarea que les hicieron, o que les encomendaron, etcétera. Eso se refiere. El conocimiento se transforma en acción, impulsado por la motivación de resolver un problema o de crear algo. Por eso la parte de los problemas al principio es muy útil para ejemplificar todo esto. ¿Dudas de este? Digo, tampoco es tan complicado, por eso son los últimos, porque ya con todo lo previo, No, doctor. mucho más fáciles de entender. 9. Para facilitar, estimular, crear y emplear la información de conocimiento es necesario la existencia de una estructura organizativa adecuada, fruto de la implicación de la dirección de la organización y de la propia cultura corporativa. Igual esto es muy de cosas de administración, pero básicamente lo que nos dice es que para facilitar, estimular y crear nuevos conocimientos, es decir,
crear un entorno en el que nos permita estar creando conocimiento y con eso crear valor y con eso distinguirnos de los demás, no importa en el ámbito en el que estemos. Es necesario tener estructuras organizativas adecuadas, tanto individualmente como colectivamente. Es decir, si nosotros somos un desastre en la forma en la que estudiamos, difícilmente, o si no somos organizados en la forma en la que estudiamos, difícilmente se termina una licenciatura. Seguramente ustedes tendrán por ahí algunos compañeros que ustedes ya están en 11, 12 y ellos siguen en 7, por ejemplo, porque no cambian la forma en la que están aprendiendo o no se han adaptado a nuevas formas de conocimiento, o simplemente no son organizados en la forma en la que deben realizar sus tareas. Bueno, y por tareas me refiero al proceso de aprendizaje dentro de la licenciatura. Lo mismo sucede con las organizaciones, no importa el ámbito. Si no tienen una estrategia para aplicar los conocimientos o para llevar a cabo sus actividades, difícilmente van a generar nuevo conocimiento que les permita identificar los problemas que puedan tener y cómo resolverlos. Y si no lo resuelven, pues básicamente se quedan estancados o quiebran. Esto se refiere a este último punto. ¿Dudas? No, profesor. No, doctor. Listo. Entonces, estos fueron las principales características o propiedades que debe tener el conocimiento. Digo, desde el enfoque que le estamos dando nosotros o queremos darle nosotros. Ahora la segunda parte de esto es elementos que interactúan con el conocimiento. Es decir, el conocimiento, como ya vimos, no se crea de la nada. Y tampoco es así de, tengo una idea y es conocimiento. Nos necesitamos tener conocimientos previos, un entorno que nos permita generar conocimiento. ¿Qué es este entorno? ¿Qué son estos elementos que interactúan con el conocimiento? Y principalmente siempre, cuando vemos gestión, hablan de tres términos que no deben utilizarse de forma indistinta. Y se tienen que identificar o se tienen que diferenciar para identificar qué papel juega cada uno en la creación del conocimiento. Son los datos, la información y ya finalmente el conocimiento. Y aunque de repente viéndolo así, digamos, es fácil, podría ser fácil diferenciarlos, en la realidad están como muy traslapados. Y es distinto ver, y es difícil ver dónde empieza uno, dónde termina uno y empieza otro. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que sea esto más fácil. Pero en una forma como lineal, si lo quieren ver así, podemos tener datos, simplemente. Pero si estos no son contextualizados y sistematizados, no podemos decir que es información. Pero si esta información no la interpretamos, no la internalizamos, no la hacemos nuestra, que es un poco lo que ya hemos visto hasta este punto, no podemos decir que estamos creando conocimiento, porque esta información se está transformando en conocimiento. Es decir, todo lo que yo les he dado hasta este momento de este tema es información. Yo ni siquiera datos. Es información porque está contextualizada y está sistematizada en una presentación. Tiene cierto orden, tiene cierta coherencia y está explicada de cierta manera. Podemos decir que es información. Pero si ustedes no la interpretan, no la internalizan para su propio beneficio, no podemos decir que están creando conocimiento o que podemos decir que no están transformando todo esto en conocimiento. Y luego vamos a verlos cada uno de estos tres elementos. Bueno, sobre todo los datos y la información, porque el conocimiento ya está bastante visto. Los datos son hechos físicos que no contienen un significado inherente, es decir, no incluyen necesariamente interpretaciones o opiniones. Es decir, si yo les digo
no sé, un número 9. Si nada más les digo 9, pues es un dato, es así, bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, chido es un 9, profe, ¿qué? Pues yo le digo, son 9 alumnos en el curso o en la UEA de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional. Ah, bueno, ustedes ya saben que me estoy refiriendo a los 9 alumnos que están presentes ahora mismo en la sesión. Es decir, ustedes ya tienen cierta información porque ya el dato, ese 9, ya tiene cierto contexto. Es decir, ya es información. Y no lleva asociado ningún rasgo indicativo de que pueda desvelar su importancia, su relevancia. Es decir, si hay un dato ahí o si hay información, si hay pues datos en lo que sea, si hay lecturas ahí y no tienen contexto, no pueden ser utilizados. Algunos ejemplos de esto es nombres de clientes, el importe de una compra, el número de transacción bancaria, que pueden venir, son datos que vienen en una factura, pueden ser considerados ejemplos típicos de datos. Es decir, nos dan más, no son información, sino están ahí presentes nada más sin ningún contexto. Ejemplo, bueno, el 9 que les decía yo ahorita que me refiriéndome a ustedes, voy a decir toda información. Si yo les puedo decir, yo les puedo dar este libro, pude haberles subido el documento allí en la plataforma y no decirles nada. Pues sí, profe, ahí está el libro, ahí está lo que dice, pero pues ¿qué? Esos son datos que a mí no me sirven de nada. O puedo explicarles, puedo decirles que el valor de cointegración de la variable de producción acuícola con el PIB per cápita de México es positiva. Pues sí, profe, pero ¿eso qué significa? ¿Es positiva ahí? Bueno, yo necesito darle cierto contexto para saber qué significa cointegración, qué tienen que ver, etcétera, para que esta ya sea información y esa información puedan transformarla en conocimiento. Por eso el dato por sí mismo nunca dice nada. Para Davenport-Prusak, un dato es un conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real. Es decir, algo que sucedió y está plasmado ahí. Ustedes pueden ver datos del PIB. ¿Qué datos son los que más estamos bombardeados ahora mismo por las noticias? El número de enfermos del COVID y el número de decesos del COVID. Es un dato que nos están repitiendo cada día, cada momento en las noticias. Pero bueno, si yo les dijera, ayer hubo 600 muertos. Pues sí, profe, pero pues eso qué tiene que ver. Pero si yo les dijera, de esos 600 muertos, 350 fueron por neumonía. De esos 350, o de esos 300, ya no me acuerdo el dato que les dije, 150 eran personas de 60 o más años. Esos tantos iban teniendo ciertas características. Yo les voy desglosando esa información. Si yo les voy desglosando ese dato y les voy dando cierto contexto, que no es un dato tal cual, sino ya se va convirtiendo en información que ustedes van a poder utilizar. Eso es a lo que se refieren aquí Davenport-Prusak. Es un conjunto discreto de factores, es decir, un elemento basado en un hecho real, pero por sí mismo tiene ninguna relevancia o propósito. El contexto que le damos, la aplicación que le damos al dato tal cual, esta descripción de la realidad que nosotros le vamos a dar, es lo que nos va a servir para que esa información y la toma de decisiones suele ser apoyada en datos, pero estos datos son en el contexto en el que nosotros le damos y la interpretación que nosotros le damos. Por ejemplo, ahorita está lo de que Gatell se fue de vacaciones. Y están los que lo defienden. Bueno, el dato es que pues, Gatell se fue de vacaciones. Y podría no importar. Bueno, ok. Él se fue de vacaciones como los otros miles que se fueron a las playas en la semana pasada por Navidad y Año Nuevo. ¿Pero por qué es importante lo de Gatell? Bueno, pues porque básicamente es el que tiene que poner el ejemplo y traer tapabocas y él es el primero que dice, no, pues quédense en sus casas, su sana distancia, y él no lo respeta. Bueno, podría ser ese. Es decir, ya con el contexto de la información de por qué es importante ver
o decir que Gatell no debería haber sido de vacaciones y debería haber traído su cubrebocas, bueno, es la interpretación que yo le puedo dar. Cada uno de ustedes tendrá la interpretación que quiera darle a la realidad de que Gatell se fue de vacaciones o el dato de que Gatell se fue de vacaciones el fin de semana. O el dato es que Gatell se fue de vacaciones. Ya la forma en la que la interpretan y toman decisiones o acciones conforme a eso, bueno, cada quien. Eso es lo que lo transformamos en información. ¿Alguna duda acerca de lo que son los datos? Digo, está muy general, pero ayuda en el contexto de ver cómo se da dando esa transformación lineal de datos a conocimiento, ayuda a la forma en la que está expresado. ¿Alguna duda aquí? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? No, profe, todo bien. No, profe. Okay. ¿Alguien había dicho sí, o era aquí o era por allá en...? Bueno. La información puede ser definida como el dato dotado de significado, que es lo que les acabo de explicar. Se trata de considerar la información como un flujo de mensajes o significados que puedan añadir, reestructurar o cambiar el conocimiento. Es decir, el dato ya con significado, interpretado, no nada más así dejado al azar, nos puede ayudar a reestructurar, cambiar el conocimiento que tenemos. Lo mismo todo esto, yo podría leérselos nada más o verles subido las dos lecturas, como algunos profesores hacen así de, ahí están las dos lecturas de Naki Kakeuchi, Davenport, etcétera, léanlas, háganme un resumen. Pues le pueden hacer el resumen y pueden sacarlo de internet, pueden copiar y pegar, etcétera. Y pues puede ser datos o pueden ser información. Pero en cambio, si yo les voy dando ejemplos, les estoy explicando las cosas, etcétera, ustedes ya pueden ahí decir, bueno, esto está cambiando el conocimiento, esta es información y no solo son datos. Es todo en este contexto del ir y venir de los datos y la información, que pueden ser un flujo de mensajes, por eso esto es importante, flujo de mensajes o significados. Ustedes deciden si pueden añadir, reestructurar o cambiar el conocimiento que tienen. En este sentido, un dato se convierte en información cuando adquiere significación para su receptor, lo que acabamos de ver ahorita en la lámina anterior. Es decir, será o no información dependiendo si es o no significativo para el receptor. Es decir, todo esto que les estoy dando, si no es significativo para ustedes, si es, pues puede que no genere conocimiento y nada más se basen en esto para responder el examen y ya pasen. Pero si es significativo para ustedes, seguramente se va quedando conocimiento para cuando tengan que aplicarlo en alguna organización o en el ámbito personal. Seguramente ustedes mismos en este momento no sabían que la forma en la que estudian, por ejemplo, es una forma de conocimiento en sí misma, porque tienen una estructura para hacerlo y una forma para hacerlo que les ayuda a entender lo que sus profesores les dan y se plasma en una nota al final. Puede ser buena o mala, dependiendo, pero la tienen. Digo, ustedes tal vez al principio de esta sesión no sabían que eso, la forma en la que lo hacían, era un conocimiento per se. Que si ahora ya lo saben, bueno, es un conocimiento agregado a lo que ya tenían antes. Por otro lado, también puede considerarse que la información son los datos que tienen valor y que el valor informativo depende del contexto. Un poco yéndonos de la mano, es decir, no todos los datos nos sirven, solamente aquellos que tengan un contexto en el que puedan ser útiles para nosotros son los que podemos llamar información. Todos los demás siguen siendo datos, tal cual. Y como ya vimos, pues son inútiles. Por lo tanto, mientras no se ubiquen estos datos en el contexto apropiado, pues hablar siempre del contexto es necesario, no se convierte en información. Y si el contexto desaparece, también lo hace la información. Es decir, si no tenemos un contexto, solamente son datos, y si no hay información, no puede haber conocimiento.
También está como muy de administración y cosas así, pero lo podemos aplicar a distintas organizaciones o distintos entornos. Las empresas saben que las ventajas competitivas a medio y largo plazo no van a nacer de la información, pues es algo que en mayor o menor medida es de acceso universal y no representa ningún valor diferenciador. Entonces les doy un ejemplo de esto. Lo que sí podría dar ventajas competitivas a mediano y largo plazo es la incorporación, sistematización y utilización de esa información. Y eso no es más ni menos que el conocimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, en empresas muy, muy grandes, tienen en sus departamentos de I+D o de investigación y desarrollo, tienen una cosa que se llama vigilancia tecnológica. ¿Y qué es la vigilancia tecnológica? Es que tienen gente dedicada todo el día a estar revisando patentes que tengan que ver con su ramo, para ver qué están haciendo las demás empresas. Y esas patentes pueden ser, tengo un caso muy claro de Comex, que en su empresa mexicana era mexicana de pinturas, que todo el mundo conoce. Su parte de checar patentes era, bueno, quiero ver qué está haciendo DuPont y qué está haciendo esta otra empresa, Sherwin-Williams. Y tenían a gente dedicada todo el día a estar checando las patentes de DuPont, Sherwin-Williams. Lo que hacían era, bueno, obtenían esa información, la información que estaba disponible en la patente decía, este polímero que ayuda a que la pintura no sea lavable. O que si alguien llega con un grafiti se puede hacer lavable. O que esta pintura que con este nuevo polímero o este polímero ayuda a que la pintura sea biodegradable o no tengan que ser plomo o pueda utilizar agua en lugar de otra cosa. Ejemplos así como muy generales son los que les estoy dando. Pero esa es información que Comex tenía por la patente, que era una información pública que estaba disponible para todas las empresas de pintura del mundo. Pero Comex sabía que esa información a ellos no les podía ser útil, porque no podían utilizar esa molécula o ese polímero o esa idea que estaba plasmada en la idea de Sherwin-Williams o DuPont. Lo que sí podría dar, bueno, creo que estoy dando el ejemplo del lado equivocado, pero lo que sí sabía Comex es que si no hacía algo similar a lo que estaba haciendo DuPont y Sherwin-Williams, de su propio contexto en México, cuando llegara ese producto a México les iba a comer ese mercado o ya no iban a poder seguir vendiendo su producto. Es decir, ellos tenían que buscar la forma de replicar eso o de tratar de aplicarlo a sus productos. Es decir, solamente era información. Ahora, desde el otro lado, DuPont, que era el del polímero, que es el que creó la pintura contra grafitis, decía, bueno, yo patento y está disponible para Comex, para Sherwin-Williams y para las 500 empresas de pintura en el mundo. Ahí está la información. Pero ellos no pueden utilizar esa información porque está protegida por la patente. A mediano y largo plazo, a mí me va a dar este conocimiento que yo generé, ese polímero que yo generé, me va a dar valor y me va a permitir que mis pinturas que venda yo en México, que venda yo en Estados Unidos, que venda yo en Europa, hacia África, donde sea, me den ese mercado exclusivo dado el conocimiento que yo generé. ¿Sí fue claro o no? La diferencia ya de información útil y ya conocimiento que genera valor en las organizaciones. Sí, profe, quedó claro. Listo, entonces, hasta aquí digamos las principales diferencias que tenemos entre datos, información y conocimiento. ¿Cómo podríamos saber si todos estos datos que les di ya es información y ya es conocimiento? Bueno, puedo decirle, esto es tan claro que ustedes se lo puedan explicar a alguien que nunca ha escuchado hablar de esto, que puede ser, no sé, su abuelita,
Sí, no. Si ustedes pueden decirme que sí, se lo expliquen a su abuelita y su abuelita les termina diciendo, ah, bueno, la diferencia entre dato, información y conocimiento es esta. Y si más o menos, no estoy diciendo que su abuelita lo aprenda, pero si su abuelita más o menos les da las mismas ideas que yo les di, o que ustedes les expresaron, pueden decir que, bueno, ustedes lo entendieron porque pudieron transmitírselo a su abuelita, y su abuelita se lo va a poder transmitir a alguien más. Digo, sin la presentación y eso se va a perder algunos detalles, pero en términos generales es como podemos saber si la información que teníamos la transformamos en conocimiento. Saber si se le explica a alguien más y si alguien más asimiló algo. Es la forma más común de medir esto. Luego, tipologías de conocimiento que les explicaba yo hace rato, bueno, aquí al principio de la sesión, que tenemos dos tipos de conocimiento, el explícito y el tácito. Esto viene muy de, bueno, Nonaka y Takeuchi, que son muy citados en la parte de administración. Bueno, en la parte de organizaciones, dicen que el conocimiento puede tener dos, ser tácito, explícito o tácito implícito. Y sobre estas categorías que ellos dan, sobre esta diferenciación, existe un consenso en la literatura, que hay una infinidad de autores que intentan sumar matizaciones, es decir, hay unos más explícitos que otros, menos implícitos que otros. Pero si lo vemos desde estas dos tipologías, y en función de la relación que nos ayudan para cómo transmitirlo, o la relación que hay entre ambas, nos damos por bien servidos si sabemos que tenemos cierto tipo de conocimientos que son explícitos, es decir, que ya están expresados de alguna manera, o los tácitos, que son los que están dentro de nosotros, que necesitan ser expresados. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero digamos, si ustedes ven libros y dicen que hay 7 tipos de conocimientos, hay otros que hacen una taxonomía de 9 tipos de conocimientos, bueno, son válidas, pero si nada más se quedan con tácito e implícito y los entienden bien, pueden entender cualquier otra de las subcategorías que hay en la literatura. Entonces, el conocimiento explícito es un conocimiento formal y sistemático. Por esta razón puede ser fácilmente comunicado y compartido en forma de unas especificaciones de producto, una fórmula científica, un programa de computadora, un libro, etc. Puede ser expresado en palabras, números o símbolos. Este conocimiento puede estar contenido en documentos, planos, bases de datos, maquinaria, presentaciones de PowerPoint, equipos de producción, materias primas, productos, metales, aleaciones, en la mente de los individuos, etc. Es decir, conocimiento explícito fue mucho de lo que les expliqué en la primera sesión, en el que decía yo que el conocimiento no nada más es, puede ser libros, puede ser fórmulas. Este celular por sí mismo, las computadoras en lo que ustedes están viendo, las tabletas en las que están viendo, los celulares, si lo están viendo desde un celular por sí mismos, tienen conocimiento integrado. Esta presentación tiene un conocimiento integrado en sí mismo, es decir, algo que ya está expresado, que ya es un conocimiento formal y que ya está sistematizado. Todo este tipo de conocimientos, este libro de la meta, que otro libro tengo aquí, este libro del proceso contable, todo esto es conocimiento explícito porque ya está expresado, ya está sistematizado para que ustedes lo entiendan, para que los alumnos lo entiendan, para que cualquiera que tenga ciertos conocimientos previos, ojo, acuérdense siempre el contexto, pueda entender lo que viene aquí, o lo que viene aquí, cómo está integrado esto, o las fórmulas científicas, o las aleaciones, etcétera, o el software, o no sé, la parte de toda la producción de un manual de producción de películas, o generación de un guión para la gente de humanidades, que no me acuerdo quién es, perdón, o la gente de socioterritorial, ¿qué ejemplos puede ser? Algún manual para
medir las capacidades, no, los niveles socioeconómicos de algún territorio, etcétera. Todo ese es conocimiento y que ya está explícito, es decir, ya puede ser consultado casi por cualquiera que tenga ciertos conocimientos acerca del tema. ¿Fue claro esto? Ya lo habíamos visto. Sí, profesor. Sí, doctor. Bueno, lo habíamos visto tal cual como con el concepto de conocimiento explícito. Es decir, conocimiento explícito básicamente podemos ver en todos lados. No sabían que era conocimiento, pero lo tiene. Y el conocimiento tácito, que es el más común, porque es el que menos está formalizado del que todos tenemos, que es un conocimiento muy personal. Resulta muy difícil expresarlo formalmente, es decir, las recetas, la forma en la que hacen las cosas, la forma en la que, por ejemplo, yo preparo las presentaciones, explico con ejemplos. Seguramente otro profesor no daría ejemplos, o no haría esto, o otro profesor que lo dé mejor que yo, pues daría otro tipo de ejemplos, etc. Es la forma muy, muy personal, es decir, no hay una guía tal cual como para hacer un curso de este tipo. Tal vez el presente que otro tipo de datos es más importante, bueno, otro tipo de información es más importante, etc. Lo mismo para ustedes, para sus proyectos terminales. Bueno, discriminan cierto tipo de informaciones o temas para ver qué meten o no, qué funciona o qué no. Es decir, es algo muy personal de la forma en la que se está haciendo. Es difícil comunicarlo con los demás porque como es tan personal en la forma en la que lo entendemos, si yo se los platicara nada más sin hacer una presentación, pues seguramente sería mucho más complicado para ustedes, o más bien sería más complicado para mí, no para ustedes, hacérselos entender, o que ustedes lo asimilaran de mejor manera. El conocimiento tácito está profundamente enraizado en la acción y en el cometido personal dentro de un determinado contexto, un oficio o profesión, una tecnología, el mercado de un producto en concreto, las actividades de un equipo, un grupo de trabajo. Por eso, si se acuerdan, les comentaba yo la sesión pasada, que muchas veces en las organizaciones, el conocimiento organizacional es mucho más que el conocimiento que posee cada uno de los individuos, porque a la hora que se mezcla todo ese conocimiento creció. Y si un individuo va, no necesariamente se va a llevar todo el conocimiento con el que estaba. Por ejemplo, en los grupos de trabajo funcionan igual. Cuando hacen equipos, después de 3, 4 trimestres que siguen trabajando con los mismos, bueno, pues ya saben que uno es bueno para hacer cierto tipo de cosas, es malo para otras, uno que, bueno, pues se tarda mucho en hacerlo, pero al final lo hace bien, etcétera. Es decir, empiezan a ver cuáles son las características de cada uno, que son buenos cada uno de sus equipos de trabajo, y con eso pueden, ese conocimiento como un general, no es fácil transmitírselo a otro equipo. Es decir, bueno, yo digo que Mari hace la introducción, yo hago el desarrollo, otro hace las conclusiones, y entre todos hacemos el procedimiento, etc. Es una forma muy, muy simplista de verlo. A eso se refiere esto. Es decir, no lo que funcione para un equipo va a funcionar para otro. No lo que funcione para mí o lo que funcionaba para mí cuando estaba yo en licenciatura, funcionaba para maestría, funcionaba para el doctorado. O no lo que funcionaba para ustedes en el bachillerato, funcionó en la licenciatura. Y seguramente, si alguno hace posgrado, lo que es, como la forma en la que hacen las cosas en la licenciatura, seguramente no les va a funcionar en el posgrado porque es algo diferente. Es decir, no les van a poder, yo no les puedo transmitir la forma en la que estudiaba en el posgrado porque pues, era muy mía, o cómo estudiaba yo en licenciatura porque era muy mía. Lo mismo entre ustedes, digo, eso es algo que se llama como conocimiento tácito. Es difícil expresarlo o compartirlo con alguien más. El conocimiento tácito se compone en parte de conocimientos técnicos, es la parte de cómo hacer las cosas, conocimientos informales, etcétera, que se suele englobar en el término del know-how, que es el cómo hacerlo, o el cómo se hace, el saber hacerlo, el saber cómo. Al mismo tiempo, el conocimiento tácito posee una importante dimensión cognitiva, es decir, la forma en la que nosotros racionalizamos las cosas, es
define mucho el tipo de conocimiento o las características del conocimiento tácito que tenemos. Por eso les digo que eso de cada cabeza es un mundo. En esta parte del conocimiento tácito es la mejor forma de expresarlo. Es decir, cada uno tiene ciertos conocimientos que los utiliza de cierta manera. Es decir, seguramente, de nuevo, la forma en la que yo hago una presentación de PowerPoint será diferente a la que hace uno de ustedes, o la que haga otro profesor, o una profesora con más años. O un joven seguramente va a ser mucho mejor que yo haciendo presentaciones, que las demás pueden ser muy básicas, etc. Es decir, la forma en la que lo hacemos. Consiste en modelos mentales, que son un poco los mapas que vimos hace rato, el mapa que vimos hace rato, creencias y perspectivas tan grabadas que consideramos como hechos ciertos y por lo tanto no son fáciles de expresar. Estos modelos implícitos influyen profundamente en nuestra forma de pensar, es decir, en la forma en la que hacemos las cosas. Es decir, cuando no tiene que ver como la forma mecanizada de, bueno, aprieta un botón, baja la palanca y oprime un pedal para crear un tornillo, cuando no es algo tan mecánico, la forma de crear un tornillo puede ser tan distinta como cada una de las personas que lo ve. El mismo ejemplo del pastel. Todos tenemos los ingredientes, la receta muy bien descrita, pero de nuevo, de acuerdo a las creencias, a lo que hemos visto, etcétera, pues seguramente alguien le va a poner una pizquita más de algo, o va a batir un poco más, o va a calentar un poco menos, o va a salir antes, o en sus nervios va a abrir el horno antes y se le va a sumir todas las creencias porque va a pensar que se le está quemando, o que ya se pasó, etcétera. Todo esto tiene que ver como con las creencias, perspectivas, etcétera, modelos mentales que tenemos cada uno de los individuos, que tenemos cada uno como individuo, para la forma en la que tenemos que expresar nuestro conocimiento. Los conocimientos tácitos pueden centrarse en las empresas en distintos niveles. Pero aquí sí empresas, pero igual pueden ser organizaciones de distintos tipos. En la mente de los individuos, es decir, en cada uno de ellos, la mayoría de los trabajadores de una empresa tienen un conocimiento personal sobre cómo realizar las tareas en las que se han especializado y que no son capaces de explicar. Es decir, alguno debe decir, bueno, si yo aprieto un segundo el botón y bajo la palanca 2, sale lo mismo que si aprieto 3 segundos y bajo 4. Cada uno lo hace de forma distinta, pero cada uno va a decir, bueno, mi forma es mejor porque sale el tornillo igual, o sea, el tornillo sale bien. Aunque los dos hagan el mismo procedimiento, etcétera, cada uno tiene la forma distinta de hacerlo. Cada individuo es diferente. Depositados en grupos de trabajo. Este conocimiento tácito es distinto de los que tiene cada uno de sus miembros a nivel individual. Es en el que decía que el conocimiento del conjunto de todos es distinto a que si sumamos cada uno de los conocimientos individuales, es decir, porque se agregan y se crea un conocimiento muy particular para los grupos de trabajo. Digo, ya no doy más ejemplos porque ya di un par de ellos hace 2 láminas. Asociados a la empresa en su conjunto. Estos conocimientos forman un bloque de conocimientos sumamente complejos y ningún individuo o grupo puede abarcarlo en su totalidad. Solo la empresa en su conjunto es la depositaria de estos conocimientos. Es decir, vamos de individuos, cada uno de nosotros, grupos de trabajo, que lo podemos ver como departamentos si lo quieren ver así, y a la empresa en general. Es decir, individuos o micro, meso y macro. Es decir, individuos a nivel medio y a nivel general. Es decir, el conjunto de las empresas no está determinado, no puede ser determinado por un solo individuo o por cada distintos grupos de individuos. Si quitas un individuo o un grupo de individuos dentro de una organización, seguramente el conocimiento se va a mantener si está bien expresado, si está bien sistematizado. Por eso la importancia de hacer mapas y de hacer el conocimiento explícito.
Si todo eso está bien hecho, no importa que quites a una persona o un grupo de personas, el conocimiento se va a mantener. Y finalmente, los vinculados a las relaciones de cooperación entre empresas. Es decir, la cooperación entre empresas, ya sea de forma formal o informal, o de manera formal o informal, crean también ciertos tipos de conocimientos. Y estas redes de conocimientos, estas relaciones sociales, crean nuevo conocimiento que no necesariamente pertenece a una organización en particular, sino pertenecen a los miembros de la red o los miembros de las dos redes. Es decir, cuando dos empresas o organizaciones colaboran, se crea un conocimiento muy particular que nada más va a ser útil para esas dos empresas, no nadie más. Si alguien más lo ve de afuera, pues seguramente ese conocimiento no les va a ser útil. Y si alguna de esas empresas se asocia con alguien más, el conocimiento previo que tenían de la primera red, por ejemplo, seguramente les voy a hacer una especie de diagramita con eso para que sea más claro, no les va a servir porque las relaciones que van a tener con la otra empresa no son las mismas. ¿Por qué? Porque la organización, como ya vimos aquí, es diferente. Cada organización es diferente, así como cada individuo es diferente. ¿Alguna duda acerca de esto? Profesor, Sí, Yesenia. bueno, en este caso, con lo que mencionaba de que depende de, o sea, que otras empresas no podrían utilizar este conocimiento incluso establecido cooperación. Es parte de la importancia de la gestión del conocimiento, o sea, generar estos, digamos, como que controles para que el conocimiento no pudiera ser replicado por otras empresas. Porque de hecho lo revisaba en la lectura y decía que era importante poder generar esa como dependencia del conocimiento del individuo con la empresa, o sea, que la empresa le provee también ciertos recursos para poder, digamos, desarrollar su conocimiento. Sí, y que sin esos recursos le sería difícil al individuo o al conjunto de individuos el poder desarrollarlos. Sí. ¿Te acuerdas bueno, no me acuerdo, si estuviste la sesión pasada, ¿no? Sí. Dimos algunos ejemplos similares a esto. Es más, creo que, no sé si tú lo preguntaste, es una pregunta similar. La importancia de la gestión del conocimiento es no nada más que tú asegures que un individuo de la organización se pueda llevar el conocimiento. Se puede llevar parte, pero no se puede llevar el todo, para que no lo pueda replicar tan fácil, porque no solamente es la patente, sino también hay secretos industriales que no todas las partes lo conocen, etcétera. Digamos, en empresas muy, muy grandes, si se ve un individuo de producción, pues no necesariamente va a poder irse a otra empresa que haga algo similar porque los procesos van a ser diferentes. Si se va alguien de la dirección, pues no necesariamente va a poder utilizar lo que sabe porque la organización es diferente. En esta parte de las relaciones entre organizaciones, se comparte conocimiento, pero no se comparte todo el conocimiento. Es decir, tú no vas a darle tus secretos industriales a una nueva empresa si nada más están colaborando a cierto nivel, sino colaboran a cierto nivel y esta cooperación a ese nivel crea cierto conocimiento que si esta empresa, una de las dos empresas, se va con una competidora de la primera, por ejemplo, vemos A y B. A y B colaboran a cierto nivel, se crea cierto conocimiento. Si B se quiere ir con C, que es competidora de A, okay, puede llevarse ese cierto conocimiento que adquirieron o que se creó entre las dos empresas o que se transmitió de A a B, puede llevárselo, pero no necesariamente todo ese conocimiento le va a servir a C. ¿Por qué? Porque A es un individuo, bueno, no un individuo, es un ente, es más fácil de explicarlo así, por sí mismo, con todo este conjunto de conocimientos que vienen de sus individuos y de sus grupos de trabajo, que es muy, muy particular. Algo podrá servirle, pero no va a replicar todo, o la forma en la que se relacionó de A con B no necesariamente va a ser la misma que se relaciona en B con C, porque C es diferente. Y el conocimiento que se va a crear entre B y C va a ser diferente al que se creó entre A y B. No sé si iba por ahí tu duda. Sí, sí, profesor, sí lo comprendo.
Sí, bueno, es como la forma más simple de explicarlo. Es decir, el conocimiento, sobre todo en organizaciones o en empresas, está sistematizado de la manera en que, bueno, se van, no se pierde el conocimiento y no es tan fácil que cualquiera llegue, se lleve tus manuales y lo pueda replicar. ¿Por qué? Porque los individuos y los grupos de trabajo que crearon ese conocimiento y la experiencia previa que vas teniendo en la forma de hacer las cosas no nos permite copiarlos de forma tal cual. Es decir, hay gente que trata de copiar el iPhone, pero no necesariamente, no necesariamente le sale lo mismo. ¿Por qué? Porque pues no tendrá el mismo software, no tendrá las mismas aplicaciones, no tienen las mismas piezas, etc. La forma en la que hacen el iPhone es muy particular de Apple y no la puede ser copiada ni por Samsung, ni por Xiaomi, ni por las 1000 empresas chinas que hay por ahí. Habrá similares, pero no hay iguales. ¿Por qué? Porque la forma en la que hacen el iPhone es muy particular de Apple. Lo mismo sucede con Samsung y las otras, y Motorola y lo que sea. Pueden hacer celulares similares, sobre todo se ven los chinos y coreanos. Pueden hacer celulares similares, pero ninguno es igual. Sobre eso va como tú mencionas, por eso es importante la parte de gestión. Si tú tienes bien sistematizados, bien creados tus mapas mentales y bien identificada la forma en la que vas creando conocimiento, no es tan fácil que un individuo se vaya y lo replique, no es tan fácil que una compañía llegue y lo replique. Por eso muchas veces las grandes compañías lo que hacen es compran compañías pequeñas o otras compañías a sus rivales para poder hacerse de ese conocimiento porque no lo pudieron replicar. Algunos ejemplos de esos, seguramente ustedes no se acuerdan, pero Google intentó hacer una especie de Facebook, se llamaba Google Plus o Google Más, algo así, hace como 7, 8 años. ¿Alguno de ustedes lo escuchó nombrar? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no pegó, Alfredo? No pegó porque pues ya el nicho que tenía Facebook era muy diferente a lo que quería hacer Google más. Era, era muy raro Google más. Aparte, no sé, abres tú una cuenta de Facebook y pues es muy fácil, muy intuitivo, te guías y ya, publicas y haces lo que tengas que hacer. Y Google Plus está muy complicado. Creo que hasta para subir una foto era muy complicado. Sí, pero lo que Google intentaba era como ganarle mercado a Facebook, intentó hacer su propio Facebook, se llevó gente de Facebook y no pudo hacerlo y quebró, cerró. Microsoft intentó competirle a Mac a Apple, más bien no a Mac, a Apple con los celulares. Intentó hacer sus Windows Phone, al principio no pudo. Compró Nokia, me parece, para hacer sus propios celulares y no pegaron, porque no pegaron. Y se salió de ese mercado y como ejemplo de esos hay muchos. Por ejemplo, el mismo Facebook intentaba hacer como una especie de que las fotografías de Facebook pudieran compartirse en otros lados y pues no. Cosa que Instagram sí logró y lo compró. Intentaba hacer su propio mensajero, le costó mucho trabajo, pues lo que hizo fue compró WhatsApp. Muchas empresas lo que hacen para hacerse de conocimiento, que no pueden replicar o que no quieren tardar tanto en replicarlo. Recuérdense que también eso es importante en la creación de conocimiento, cuesta trabajo generarlo. Pues lo que hacen es, bueno, pues te compro, te adquiero ese conocimiento que ya tenías tú, ya es mío automáticamente, y tú como empresa, ya entre las dos empresas fusionadas, pues ese conocimiento ya es mío y ya lo puedo aplicar como mejor me parezca. Digo, también por eso es importante la gestión del conocimiento, para que no cualquiera pueda llegar, apropiarse de eso, de gran parte de tu conocimiento, no de todo, y poderlo replicar. Digo, ahí, ¿qué otro ejemplo puede ser? La Coca-Cola. Digo, hay muchas imitaciones de Coca-Cola, pero ninguna sabe igual. ¿Por qué? Porque pues, el secreto de la receta de la Coca-Cola que dice que está, creo que dividida en 7 partes y ningún individuo sabe más que es una parte, etcétera. La fórmula. Es eso, digo, hay muchas, la Big Cola, el Red Cola. En Estados Unidos hay como 5 o 6 que se parecen.
pero pues ninguna sabe a Coca-Cola. Digo, porque el conocimiento de la fórmula, su secreto industrial de la fórmula, está también gestionado, que pues no hay forma de que se los roben. Y van ciento y tantos años y no se las han podido robar. Digo, ha habido ciertos cambios, etcétera, pero digo, por eso es importante, y lo que mencionaba, ¿quién fue? ¿Jessica? No. Yesenia. Yesenia, perdón. Sí. Yesenia, eso, digo, no es tan fácil. Si tienes bien gestionado, pues sí. El conocimiento, por eso es importante hacer manuales, tener todo como muy, conversación. Por ejemplo, hay posgrados, sobre todo maestrías en gestión del conocimiento. No tanto en México no hay, pero en Estados Unidos hay gestión del conocimiento que, como ya vimos, es la parte importante de las empresas. En España hay uno, en Alemania hay varios, de posgrados centrados principalmente en gestión del conocimiento, que te enseñan las mejores formas de racionalizar y de utilizar el conocimiento de las organizaciones. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Creo que ya es la última. Ah, no. ¿Alguien más alguna duda acerca de esto? No, doctor. No. Bueno. Fíjate que Takeuchi también dice que los conocimientos tácitos tienen dos dimensiones. La dimensión técnica corresponde con las destrezas y habilidades que se tienen por la experiencia acumulada, es decir, la forma en la que vamos haciendo las cosas. Son esa clase de conocimientos y capacidades informales y difíciles de concretar, que sería el saber, el know-how, el saber hacer, pero que no se pueden concretar en los principios científicos y técnicos, que es detrás de lo que se conoce. Lo mismo, el repostero de 30 años y los otros que hemos hecho puros pasteles de cajita. O el carpintero que tiene 30 años haciendo muebles y nosotros con un video de YouTube queremos hacer lo mismo. Es decir, esa dimensión técnica que viene con el saber hacer y con la experiencia acumulada y con la repetición de las cosas y con el aprendizaje de todos los años, con la repetición, que no puede ser fácil de entregarse. ¿Cuántos ejemplos no hay de, por ejemplo, empresas familiares que tienen que ver más, eso es más, sobre todo más con lo artesanal, que me refiero a artesanal que son cosas como manuales, sin tanta, que no son tantos procesos como industriales, en el que el abuelo era muy bueno, el papá era bueno, pero pues el nieto ya no tanto, porque el feeling que tenía el abuelo se fue perdiendo un poco como fue pasando. Sucede con recetas, por ejemplo, el sazón de la abuela, pues trató de pasárselo a la mamá, pero la mamá no quedaba, y muchos restaurantes, por ejemplo, que antes eran muy buenos en cocina económica, pues han ido perdiendo, cosas así. Digo, todo ese feeling, que también es como, le llamo feeling porque es como sentimientos, son como características muy únicas de cada individuo, se van perdiendo. Y todo eso es como partes técnicas, cómo batir, cómo hacer, cómo acelerar, cómo frenar. Por ejemplo, hay 50 millones de conductores en México, pero hay algunos que son mejores que otros. Hay unos muy buenos que otros. Hay unos que son mejores. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una forma de manejar distinto. Los que tienen 50 años manejando son mucho mejores que los que tienen 6 meses, o los que tienen un mes, o los que acaban de sacar su permiso. Digo, todas esas habilidades que te da el manejar diario, el hacer las cosas diario, esa dimensión técnica, que es a lo que se refiere en Nonaki Takeuchi, depende mucho del conocimiento tácito. Luego también está la dimensión cognitiva, que también ya la mencionamos un poco. Consiste en esquemas, modelos mentales, creencias y perspectivas tan grabadas que consideramos como hechos ciertos. Es decir, yo digo que es así porque para mí siempre me ha funcionado y no me importa tanto lo que piense el otro. Y por lo tanto no son fáciles de expresar. Por ejemplo, yo les diré que mi papá decía que si tenías un coche automático, llegabas al alto, lo pusieras en neutral para que no jalara más gasolina. A mí se me quedaba esa manía, pero pues un día me vio un mecánico que hacía yo eso y me dice, ¿para qué haces eso? Digo, no, pues para que no gaste más gasolina. Dice, no, pues, pero cada vez que haces el cambio y aceleras y no lo dejas así,
fuerzas tu motor y fuerzas tu transmisión y se puede descomponer. Pero pues, como a mí me habían enseñado, yo había visto que así se hacía, que llegabas al alto y ponías el neutral, pues, lo entendía. Yo así decía, hasta que alguien me explicó que pues estaba mal. Y me dio hecho técnicos y no sé qué. Bueno, así funciona como la dimensión cognitiva. Son esquemas y formas de hacerlo tan grabadas en nuestro subconsciente que creemos que son buenas y no son fáciles de expresar o de transmitir a otros. Esas percepciones se reflejan en nuestra imagen de la realidad, que ya lo vimos, en la forma en la que asimilamos o interpretamos la información, los datos y la información. Y esos modelos que tenemos en la cabeza influyen profundamente sobre nuestra forma de percibir el mundo que nos rodea. Es decir, la parte de los datos y la información. Es decir, para cada uno de nosotros un dato, depende del contexto, va a decir distintas cosas. O lo podemos interpretar de distintas maneras. Y debido a esa distinta interpretación, va a pasar que no tenemos, que el conocimiento que podamos adquirir de ello, generar de ello, va a ser distinto. Pero bueno, ahí está. ¿Alguna duda acerca de esto? Que básicamente como es un resumen de algunas cosas que ya les había yo comentado. Voy a tomar eso como un no. Y hasta aquí terminaría esta primera, bueno, pongo video 1 porque ya ven que lo subo a YouTube. El siguiente yo creo que lo hago para subirlo a YouTube y se los hago el viernes. Bueno, lo subiré yo el viernes para que puedan checarlo. Así continuamos el martes. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? No, profe. No, profesor. Okay, No, creo que no, profe. Entonces nos veríamos el siguiente martes. Voy a subirles las lecturas estas de Nonaki Takeuchi y Davenport para que las revisen. Digo, no voy a preguntarme nada, pero sería bueno que las checaran ustedes. Por si sale alguna cosa, lo podemos comentar. Digo, subo video el viernes. Empiecen a leer esto que ya seguramente les llegó el correo, ya les llegó la notificación que ya está en la plataforma. Sí. Y nos vemos el martes, que estén bien. Gracias.